Una de las cosas más importantes que tienes que saber hacer si tienes un negocio es cómo costear, cómo determinar el coste de un producto, posteriormente determinar un margen correcto y también entonces ya puedes establecer un precio correcto, porque estos tres elementos son los cimientos de todo negocio, lo que va a determinar todos tus ingresos y también todos tus egresos de dinero. Y por eso justamente en el día de hoy te voy a enseñar cómo costear paso a paso desde cero un producto más enfocado al tema de distribución. Ya hicimos un taller anteriormente que fue un poco más general y también pues un poco más directamente a lo que venía siendo producción. En el día de hoy vamos a ver un poco más orientado, como digo, al tema de distribución, cuando uno por ejemplo importa productos o simplemente compra localmente y redistribuye, porque obviamente todo modelo de negocio tiene sus aspectos específicos, especialmente a la hora de saber cómo cobrar por ese producto específico. Y quiero dejar algo bien claro antes de comenzar, y es que realmente esta es una de las maneras de hacerlo y es como la manera más básica o la manera que puede ser como más a nivel teórico o de números para poder sacar el precio de nuestros productos, pero tenemos que recordar que realmente el valor de nuestros productos va a ser el que determine el precio de los productos. O sea, no podemos a largo plazo pensar o determinar nuestros precios solamente basándonos en cuánto nos cuesta y sumarle un margen. Tenemos que tomar en cuenta que esto puede ser un método inicial o alguna manera que tengamos de respaldarlo con números, todos nuestros datos del precio, pero idealmente tenemos que poder generar un estudio de mercado, entender lo suficiente a nuestro cliente, a nuestro consumidor, para entonces poder determinar el valor que le aporta nuestra solución, nuestro producto, cuantificar ese valor y entonces a partir de esa cuantificación de valor, el costeo se vuelve solamente un elemento más que entra dentro del precio. Pero en el día de hoy voy a enseñarte este método básico para que sepas entonces cómo costear tus productos y que al menos sepas que no estás perdiendo dinero y que a nivel de números está correctamente hecho. Más adelante vamos a entrar un poco más en el tema de cómo asignar o cómo cuantificar ese valor, pero en el día de hoy vamos directamente a los números y los mínimos para entonces no perder. Y ahora estamos aquí directamente en Excel y entonces este va a ser el material que utilicemos el día de hoy, que te lo dejo completamente gratis en la descripción para que puedas también utilizarlo para tus propios productos, costearles, ponerles un margen y posteriormente el precio. También te lo dejo acompañado de la guía propia de PDF de esta, digamos, de esta calculadora, de esta herramienta en Excel. Es un manual completo de desde paso 0 hasta el último paso, son 7 pasos en total para poder costear de manera correcta tu producto a través pues de este enfoque en números. Entonces también te lo dejo para que no te pierdas en ninguna parte, también apoyándote estas indicaciones sobre qué es exactamente el dato que se tiene que colocar y que entonces puedas costear también tu producto de manera correcta. Y lo último que te tengo que decir antes de entrar a completar esta plantilla es que trates de utilizar los datos más reales posibles, que reduzcas al mínimo, que elimines lo más posible todo lo que son supuestos en tu empresa. El tema del costeo, del margen y el precio lleva mucha investigación. Incluso haciéndolo en este enfoque de números, lleva aún así bastante investigación de que sepas y tengas muy claro los números de cuánto te cuesta, por ejemplo, el flete, de cuánto te cuesta tu producto, de cuánto te cuesta la bodega, absolutamente todo y tratar, como te digo, eliminar todo lo que vienen siendo supuestos o datos que no estás 100% seguro para que entonces cuando metas aquí los datos realmente te dé o te genere el costeo, margen y precio que sean correctos y que entonces te permitan generar la utilidad correcta también. Y pues entonces ahora vamos a comenzar directamente a utilizar la plantilla y te voy a enseñar con números pues bastante sencillos cómo funciona. Más que todo es para mostrarte cómo funciona la calculadora y qué es la información que necesitas para poder llenar de manera correcta, que te dé tu coste, margen y precio de manera pues bastante precisa y correcta. Entonces vamos a comenzar por el bloque de producto que nos va a indicar. Este no es, digamos, cuánto nos cuesta el producto en total, este no es el costeo total. Esto solamente nos va a indicar cuánto nos cuesta adquirir el producto y ponerlo en nuestra bodega donde nosotros lo vamos a almacenar para posteriormente ya comercializarlo. Pero entonces esto tiene varios aspectos que muchas veces no se toman en cuenta y vamos a ir paso a paso para ver qué es cada una de esta información. El precio de compra simplemente es cuánto nos costó de manera unitaria, entonces aquí estamos trabajando obviamente por unidades, entonces como se llama, cuánto nos costó poder adquirir esa unidad de producto. Entonces normalmente este es un dato bastante fácil de conocer, puede que nosotros lo conozcamos porque sabemos cuánto nos cuesta cuando negociamos con los proveedores, o si conocemos digamos, el dato total de cuánto pagamos y cuántas unidades entonces nosotros compramos. Es muy sencillo, simplemente que ir, por ejemplo, que fueran 5,000 quetzales de compra total de producto dentro de, ¿qué digo? 1,000 unidades, entonces sabemos que son 5 quetzales, porque 5,000 dividido 1,000, entonces ahí quedan los 5 quetzales y eso sería lo que nos costó, lo que tenemos como nuestro coste unitario. Entonces eso es lo que vamos a poner, pero por poner datos un poco más grandes y que nos ayuden a realmente ver la magnitud de los márgenes y todo eso, vamos a utilizar un dato de 50 quetzales. Lo segundo que tenemos es este dato acá de flete de transporte, que aquí no nos estamos refiriendo todavía a enviar el producto al cliente. Aquí estamos hablando de cuando nosotros traemos de donde tiene el proveedor el producto que nosotros compramos
a nuestra bodega. Entonces, este dato a veces no se toma en cuenta, a veces son como que se toma implícito, pero si el proveedor no incluye dentro de todo eso el envío hasta nuestra bodega, por ejemplo, entonces se queda en el aire este coste y como no se incluye, afecta a nuestro margen. Entonces también lo tenemos que tomar en cuenta y vamos a poner también aquí un dato pues bastante sencillo de 15 quetzales, que por cada unidad, bueno, creo que esto tiene que ser un poco más bajo, vamos a poner 3 quetzales. Ahora, la aduana, esta parte de la importación y todo eso, lo que incluye es todo el tema de aranceles o cualquier impuesto que nosotros tenemos que pagar por la importación de algún producto, suponiendo que nosotros estamos comprando proveedores extranjeros. Entonces, aquí nosotros vamos a poner pues el dato igual unitario. Aquí no es de poner todo lo que nosotros pagamos de aranceles, por ejemplo, sino solamente el dato unitario. Y también, entonces, para poder sacar este dato es muy sencillo. Si conocemos el total que nosotros pagamos en este tipo de gastos de aduana, por ejemplo, o de importación, que fueran, por ejemplo, 10,000 quetzales por todas las unidades y compramos ¿qué? 2,000 unidades, entonces sabemos que el coste por cada unidad de eso que trajimos y que pagamos total de aranceles y todo, entonces viendo el total que pagamos de 10,000 quetzales dentro de las 2,000 unidades y eso nos da un total entonces de 5 quetzales. Y es el dato que nosotros tenemos que colocar acá y también vamos a poner entonces aquí, vamos a aumentar un poquito el dato, vamos a dejarlo en 10 quetzales y ahora vamos a pasar a un dato que es muy interesante y que casi no he visto que la gente ponga en el tema de costeo. Y tiene un gran impacto sobre todo eso, que no es un dato que no varíe mucho, es un gran dato de impacto realmente para todos los negocios que tienen productos perecederos. Los productos que son, digamos, electrónica, se quedan obsoletos, pero no es tan grave el asunto. O productos que, digamos, directamente no pierden, no se vuelven obsoletos rápido, pues este problema no es tan evidente. Aún así, afecta bastante. Pero es el tema de la merma o de la pérdida de todo el producto que se queda inútil, porque cuando nosotros no tenemos, cuando nosotros dejamos producto en inventario y este no se vende, a final de cuentas nosotros sí pagamos, sí desembolsamos para adquirir el producto, aunque posteriormente como no lo vendimos no recibimos un ingreso. Entonces, ¿qué pasa con ese dinero, con ese coste que significó para nosotros adquirir esas unidades que aún así no vendimos? Se tienen que redistribuir entonces al resto de unidades que sí vendimos. Y entonces ahí ese tipo de cuestiones, ese tipo de errores son las que realmente se comen el margen porque uno no paga al quedarse la merma, pero sí que alguien tiene que absorber ese coste y lo absorbemos nosotros a través del resto de unidades. Entonces aquí lo que nosotros tenemos que poner no es la cantidad de unidades que tenemos de merma, sino un porcentaje promedio o el porcentaje general que tengamos en esa unidad, en ese SKU, en ese producto que estamos analizando. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a poner un 5%, o sea que de cada 100 unidades que nosotros adquirimos o que tenemos en inventario, 5 de esas 100 se van a quedar como merma o de producto inútil. Y entonces aquí miramos que ya se llenó este dato completamente y tenemos 66 quetzales con 32 centavos. Y entonces aquí la fórmula es muy sencilla, simplemente suma los primeros 3 datos y luego entonces redistribuyen con esta operación de acá el 5% de merma al resto de productos, que era lo que te decía antes. Alguien tiene que pagar eso y lo pagan el resto de unidades que sí logramos vender. Entonces aquí ya completamos el primer bloque, muy sencillo si te das cuenta, si conoces los datos realmente de tu negocio es muy sencillo sacar el coste. Entonces lo importante aquí es tener datos que sean realmente claros y que sean realistas para que la herramienta te ayude a plasmar y a convertir eso ya en un costeo sólido. Entonces vamos a pasar al segundo módulo que es el de almacenamiento y operación. Y entonces aquí tenemos el costo mensual de bodega. Vamos a poner que entonces tenemos una pequeña bodega que nos cuesta al mes, vamos a poner 1,800 quetzales. Y entonces las unidades promedio que tenemos en esa bodega, vamos a poner que entonces son alrededor de unas 500 unidades. Vamos a poner un poco más aquí. Y entonces vamos a reducir, puse 18,000, eran 1,800. Aunque aquí va a quedar entonces algo pequeño esto, pero vamos a dejarlo así, porque la idea es mostrar nada más el funcionamiento. Entonces aquí tenemos 1,800 quetzales, que es lo que nos cuesta mensualmente la bodega, dentro de la cantidad de unidades que promedio están ahí. Aquí es muy importante que tengamos el dato promedio, o sea, no es sacar del dato de cuánto tenemos ahorita, porque puede ser que en algún momento tengamos mucho inventario porque recién compramos y hay otros momentos donde en la bodega hay poco inventario porque justamente rotamos todo y estamos por conseguir más producto con nuestro proveedor. Aquí tiene que ir el dato promedio, es muy importante eso para que entonces realmente podamos, digamos, de alguna manera ponderar la cantidad que tenemos realmente a lo largo del mes de unidades en la bodega y distribuir correctamente el coste, porque obviamente si pusiéramos que solamente tenemos 200 unidades, el coste aumentaría más, y si tuviéramos
por ejemplo, ¿qué te digo? 1000 unidades y redistribuidos 1800 quetzales del total de la bodega, obviamente el costo sería muy pequeño y no realmente no mostraría la verdad de lo que es nuestro negocio a lo largo de todo el mes. Porque justamente eso es lo que nos da el coste de almacenamiento unitario, que simplemente divide el total. Si te das cuenta, todo esto es muy sencillo, simplemente de tener la información correcta, como te decía antes, pero entonces lo que hace es dividir el coste mensual dentro de la cantidad de unidades promedio. Y entonces nos da lo que nos cuesta tener cada unidad en la bodega a lo largo del mes, tomando en cuenta este dato promedio. Ahora vamos a pasar aquí al tercer módulo de costes comerciales, donde vamos a encontrar realmente cuánto nos cuesta prácticamente nuestro departamento de ventas dentro de todo el proceso de entregar este producto y obviamente lo tenemos que costear. Se podría también ver desde el ángulo de los descuentos, los vamos a quitar después al precio de venta cuando ya lo tengamos, y es cierto, pero entonces si nosotros lo hacemos de esa manera, no estamos seguros de cuánto nuestro tope, digamos, de descuentos o nuestro tope de comisiones para los vendedores. En cambio, si nosotros lo ponemos de una vez incluido en el costeo, nos permite desde el principio saber bien cuánto es nuestro tope justamente para esos datos y no esperar a fin de mes a ver si nos sobró algo o no, sino tener la certeza de cuáles son los datos tope desde el principio para entonces evitarnos todo ese problema y quitarnos la incertidumbre desde el principio. Y ahora este concepto de acá quiero también poder explicarlo bien para que quede bien claro exactamente qué es, porque dice precio actual solo usado como base para cálculos. Y te voy a explicar realmente lo que hace este bloque para que entendas la importancia de este dato. Entonces aquí vamos a calcular la comisión del vendedor, descuento promedio, todo eso sobre el precio del producto, que era lo que te decía antes, de que normalmente también se puede sacar sobre el precio del producto y que no estaba mal. Y justamente de alguna manera sí se tiene que hacer también en este método, de esta manera. Pero entonces, si nosotros no hemos calculado el precio final porque estamos en proceso de ello, ¿cómo vamos a calcular estos datos? Vamos a utilizar solamente un dato supuesto y en este caso vamos a requerir del dato que tienes ahorita de tu precio, el precio de tu producto, de este que estamos evaluando. Entonces, obviamente, aunque tu dato no sea preciso y por eso estás costeando de esta manera tu producto para hacerlo más preciso, vamos a dejarlo porque simplemente va a ser un dato de referencia y luego vamos a regresar a ajustar este dato y que se vuelva todavía más preciso el costeo. Entonces, digamos que, por ejemplo, ahorita le tenés un costeo a este producto, un precio de este producto de, vamos a ponerle 350 quetzales, por poner un número. Entonces, 350 quetzales y sobre esto entonces va a ir calculando este resto de datos. Entonces, aquí esto de comisión para el vendedor es realmente cuánto le otorgas a tu vendedor. Pues, creo que es un dato bastante sencillo pues, de comprender, especialmente si estás en distribución, que a tus vendedores les otorgas una comisión justamente por la cantidad de unidades que vendan, por la cantidad de entregas que realizan. Entonces, en este caso vamos a poner una comisión, por ejemplo, del 3%. Normalmente suelen ser escalonadas, obviamente que entre más vendan, más comisión tienen, pero vamos a dejar un dato aquí promedio. Si tenés varios escalonados tus comisiones, pon un dato promedio. Luego el descuento promedio es muy interesante porque también el dato de el tema de los descuentos es para otro video completo que de hecho voy a hacer. Pero entonces aquí vamos a poner igual, aquí estos son todos datos promedio para que se pueda realmente ponderar correctamente la distribución de estos datos de descuento, de comisión y todo el resto de datos que tenemos aquí abajo. Luego devoluciones, también las tienes que tener costeadas porque te cuesta mano de obra, te cuesta tiempo, te cuesta de todo realmente gestionar el tema de devoluciones y también de alguna manera almacenar el producto y todo eso. Entonces aquí las devoluciones vamos a poner que son de solamente un 4%. Y las incobrables, o sea, todo eso que vendiste a crédito y que ya no vas a lograr cobrar porque no te van a pagar los clientes, malos clientes, entonces lo vas a también lo vas a colocar acá porque todo esto, al igual que las devoluciones, va a ir, es parecido a la merma en el sentido de que alguien tiene que pagar eso, lo van a pagar el resto de unidades que sí lograste vender y va a aumentar entonces el coste unitario. Y aquí te das cuenta que entonces salió que son 112 quetzales ya el costeo digamos, unitario, tomando en cuenta lo que te cuesta tu departamento de ventas incluido en el costeo. Lo siguiente va a ser el costo de entrega, que ahora sí estamos hablando de logística para poder llevar el producto de nuestra bodega a el cliente. Si en este caso, o sea, digamos que todos tus clientes lleguen y compren en tu sucursal, entonces, por ejemplo, y se lleven de una vez el producto, entonces, pues no aplica. Digamos que compren en línea y se los envíes. Entonces, si aplica, tienes que llenar esto. Si en caso, por ejemplo, también llegan digamos, a tu sede, a tu sucursal, compran ahí y luego se van y ya después se los vas a enviar cuando esté el pedido completo, entonces también tienes que llenar esto. Entonces, como decía, si no tenés que enviar, si no tenés ningún tipo de logística hacia tu cliente, entonces esto lo puedes dejar completamente en blanco y no pasa nada. Se va a hacer todo el cálculo de manera correcta igual. Entonces vamos igual para poder llenar todo, vamos a suponer que también envías a tus clientes y entonces el costo mensual de todas tus rutas, o sea, aquí vas a sumar todo lo que pagaste de logística para enviar a tus clientes. Digamos que van a ser
unos, por poner números igual, 5.000 quetzales. Y entonces, ¿cuántos pedidos? Bueno, vamos a poner un poquito más, vamos a duplicarlo. No tanto. 10.000 quetzales. Y entonces pedidos promedio al mes, esto también no es el dato de tu último mes. Aquí tienes que sacar un promedio de los últimos al menos 3-4 meses para tener un dato confiable realmente. Entre más datos tengas y más puedas incluir el promedio, es todavía más preciso y va a ser mejor. Entonces, aquí vamos a poner entonces que tal vez envías unos 800 pedidos, ¿ok? Y cuántas unidades van por pedido en promedio. Obviamente no vas a enviar solo una unidad en cada envío, sino van varias más y estamos hablando obviamente de solamente el mismo producto. Entonces pongamos que van 5 unidades y entonces aquí ya está el coste de entregar ese producto a tu cliente de manera unitaria y entonces te das cuenta que lo que hace es simplemente digamos, primero divide el total de lo que pagaste dentro de la cantidad de viajes y luego se lo vuelve a dividir para dentro del total de viajes la cantidad de unidades. Y entonces por eso es que ya te da el coste unitario. Y todo esto entonces ahora se suma el coste del producto unitario, lo que te costó adquirir el producto, llevarlo a tu bodega, luego lo que te cuesta tenerlo en tu bodega, que es el coste de almacenamiento, después el coste comercial, que es lo que te cuesta vender el producto, y el coste de entregas. Aquí ya llegó al cliente, te das cuenta, vamos paso a paso en cada parte de todo el proceso, desde adquirir hasta entregar al cliente. Entonces, todo esto es lo que se suma posteriormente aquí. Y este es el costeo de tu producto. Esto es lo que realmente te cuesta. Muchas veces los dueños de negocio aquí se quedan en esto de precio de compra. ¿Cuánto me costó cada unidad? ¿Cuándo será? Yo compro al proveedor. Entonces, si te das cuenta, nada que ver este 184.42 de aquí, que ya incluye absolutamente todo, con este 50 solamente del precio de compra. Entonces, esa es la importancia de realmente conocer todos los costes de nuestro negocio para entonces no suponer que nuestro coste va a ser, por ejemplo, solamente estos costes de acá, sino que tiene que llevar absolutamente todas las fases que nos cuesta realmente entregar el producto al cliente y así poder tomar decisiones con la información correcta, conociendo entonces realmente cuánto nos cuesta, cuánto nos queda de utilidad y entonces realmente saber si nuestro precio está bien colocado o no. Y entonces ahora vamos a pasar al quinto módulo, que es el tema del margen. Vamos a agregar cuánto le vamos a ganar entonces ya directamente a nuestro producto. Y aquí hay algo muy interesante, muy importante que quiero que también quede claro, como te decía al principio. Realmente el margen no lo tendríamos que determinar en base a decir yo quiero un 50%, yo quiero ganar un 60%, un 70%. Eso nos puede orientar y nos puede, digamos que de alguna manera, poner objetivos. Pero realmente el margen y el precio se va a terminar determinando, se tendría que terminar realmente en base al valor que le genera al cliente. Nosotros tenemos que aprender que nosotros tenemos que saber que realmente el margen lo tenemos que determinar en base a investigar al cliente, investigar al mercado, investigar cuánto valor le genera o significa para nuestro cliente nuestro producto. Por más que sea un producto súper industrial, digamos que nosotros distribuyamos llaves, digamos, o qué te digo, plafoneras, cualquier cosa súper industrial de alguna manera le genera valor al cliente y nosotros tenemos que poder entonces determinar cuánto valor en números le genera al cliente. Eso es lo importante y lo voy a repetir un montón de veces porque realmente es importante que quede claro eso, que el valor va a determinar el precio y por tanto el margen, o sea, nuestra ganancia en base a cuánto podemos ayudar al cliente a llegar a esa solución que él necesite por la cual está adquiriendo nuestro producto y no al revés de decir que nuestro coste va a determinar nuestro margen, porque entonces podemos estar dejando mucho dinero sobre la mesa o realmente no aprovechando el potencial que podemos tener de nuestro producto. Y si te interesa también un poco profundizar más realmente de dónde sale esta teoría de que el valor o el precio va a ser el que determine los costes y no los costes los que determinen el precio posteriormente y también entonces nuestra utilidad, hay algo que puedes leer que se llama muy interesante, que es el principio de imputación de Menger, que justamente te explica esto a nivel de teoría económica. Es muy interesante y realmente aplica claramente a esto, a diferencia de lo que te pueden enseñar muchas veces solamente en la universidad o que por lógica viene que el coste va a determinar el precio. Es muy interesante. Te recomiendo que vayas a leer de eso porque te ayudará mucho a entender y darte una perspectiva realmente de qué es el valor y entonces cómo puedes transmitir el valor al precio de tu producto. Pero como te digo aquí, es mínimamente para saber entonces que a partir de tu coste le vas a agregar un margen y entonces definitivamente si está bien costeado no vas a perder dinero, pero como te digo, si querés poder sacar el máximo provecho de tu precio y no dejar dinero sobre la mesa, investiga a tu cliente y realmente determinar el precio en base al valor, no solamente al coste. Pero vamos a hacerlo aquí de esta manera porque es una manera bastante sencilla. Y vamos entonces a decir que le queremos ganar un 35% de margen a nuestro producto. Recordando que no es agregarle un 35% del coste
a lo que ya nos costó. O sea, no es sacarle 35% a 184 y sumárselo. Eso se llama markup, no es margen, porque si no, no quedan las cuentas después. Por eso después no te salen las cuentas. Y entonces aquí vamos a simplemente sacar un 35% del precio total. Eso es lo que va a representar nuestro margen, un 35% del precio ya total. Y lo vamos entonces ya a colocar aquí arriba y va a quedar que nuestro margen entonces es de 99 quetzales con 30 centavos y nuestro coste va a ser de 184 con 42 quetzales. Entonces, si nosotros vamos a verlo aquí a la par, lo voy a hacer aquí para que puedas ver que así es, que entonces si nosotros dividimos este 99.30 dentro del precio total, entonces nos va a quedar 35%. Aquí está, 35, 0.35, el 35%, que nosotros solamente tenemos que sacar entonces nuestro margen siempre sobre el precio, no sobre el coste. Desde ahí viene eso de la teoría de la teoría de imputación de Menger. Y entonces ya teniendo nuestro precio antes de comisiones, antes de IVA, este va a ser, digamos, que el precio sobre el cual nosotros vamos a poder tomar realmente las decisiones de nuestro margen, las decisiones también estratégicas de nuestro negocio, de si subimos el precio, si no lo subimos, cómo lo percibe el cliente y todo eso. Aquí este es el dato que nosotros tenemos que utilizar para tomar decisiones y que nos sirven en finanzas. A partir de aquí, estos datos de acá ya son datos un poco más externos, porque a final de cuentas el tema del IVA, por ejemplo, nosotros no es un ingreso realmente para la empresa, simplemente lo retenemos y entregamos a la SAT. El tema de las comisiones es prácticamente lo mismo, realmente no es un dinero que entra a la empresa y que nos significa un ingreso. Normalmente el procesador de pagos, el POS, lo que sea, lo descuenta una vez y entonces no llega a ser un ingreso para nosotros. Por eso se pone hasta el final esto. Y aquí en esa parte es muy sencillo, porque simplemente vamos a agregar los datos que tendremos que conocer. Definitivamente aquí no puede haber un margen de error de decir no sé cuánto es, voy a ponerle algo, porque estos datos son súper estándar, tenemos que conocerlos claramente para poder también tener ya el precio final y que entonces no nos coma el margen a esto, porque estos sí son dos completos asesinos de márgenes si no los incluís dentro de tu precio final ya al cliente. Entonces vamos a poner aquí que nuestra lo que nos cobran por utilizar el POS, el procesador de pagos, la pasarela de pagos, si vendemos online, lo que sea, es del 3%, por poner un número. Entonces aquí lo que nos cobran por comisión por unidad entonces va a ser de 8 quetzales 77 sobre este precio. Entonces el precio que nosotros tenemos que poner, por ejemplo, ya en una página web o que nosotros tenemos que entregar a nuestro cliente, incluida la comisión, es de 292,49 centavos. Y también recuerda que no se vale hacer la de sin comisión, o sea, digamos que si pagas en efectivo es un precio, pero te pongo un recargo después si pagas en tarjeta porque me cobran del POS como un recargo justamente. Eso no se puede, especialmente por ejemplo en Guatemala por ley no se puede. Entonces tienes que incluirlo desde una vez en tu precio, aunque aumente un poco, hay que hacerlo así desde el principio. Ahora, lo siguiente es el tema del IVA, que entonces también lo tienes que agregar. Aquí ya está puesto 12% en Guatemala en este caso, y entonces simplemente igual se va a agregar con la fórmula correcta, como indica también digamos, la normativa, la misma política, la ley de la SAT. Y entonces aquí ya te queda este dato, aquí ya es el importante, es el que tenés que poner en tu etiqueta, el que tenés que poner en tu página web, el que tenés que darle ya directamente a tu cliente para que entonces incluya absolutamente todo tu costeo, todo tu margen, también las comisiones y también el IVA. Que si te das cuenta aquí a lo que hace simplemente, al igual que aquí para sacar la comisión, entonces es tomar este dato aquí ya de precio antes del IVA, perdón, y entonces ya divide correctamente dentro de el 1 menos 12% y te deja el precio ya final, que es en este caso con estos datos es de 332 quetzales con 38 centavos. Y lo que te queda de margen entonces al final son estos 99 quetzales con 30 centavos que también están aquí arriba. Lo puse aquí solamente para que lo tengas un poco más a ojo y recuerda que este margen no es sobre estos 332, es sobre tu precio antes de IVA y comisiones, que es lo que realmente te va a ingresar a tu negocio, que son los 283.72. Ahora vamos a regresar a esta parte de costes comerciales para realizar ese ajuste que te había dicho anteriormente, el precio actual. Y entonces ahora que ya calculamos correctamente todo nuestro precio y ya tenemos nuestro precio hasta, digamos, ya con IVA, comisiones y todo, vamos a regresar a sustituir este dato. Y aquí puede haber un dilema sobre qué dato utilizar. Tal vez este dato, digamos que simplemente antes de comisiones de IVA, tal vez ya este final con IVA, porque entonces la comisión del vendedor es sobre la factura. Tal vez nosotros no damos descuentos, solamente la comisión, o al revés, solo damos descuentos, no tenemos vendedores a los cuales les demos comisión, tal vez no tenemos devoluciones. De alguna manera es un producto digital y no tenemos devoluciones, incobrables, tal vez no tenemos incobrables porque no vendemos al crédito. Se puede dar muchas situaciones y a partir de aquí es que ya se puede entonces realmente generar
análisis del costeo mucho más preciso por cada unidad de cada uno de los tipos de productos que tengamos, porque obviamente tenemos distintas excepciones para distintos productos, y a partir de aquí es que, como te digo, se puede realizar un costeo mucho más preciso para establecer también el precio correcto de cada producto. Y eso justamente es lo que yo hago, y por eso te quiero presentar mi servicio de sprint de rentabilidad, donde yo en 15 días te ayudo a determinar y a mostrarte realmente cuál es el costeo, margen y precio de cada uno de tus productos. Entonces así poder tomar ya decisiones con información real sobre qué productos impulsar, sobre cuáles te están comiendo el margen y qué combinaciones de productos son las que tienes que aprovechar para maximizar tu utilidad. Si te interesa saber más de este servicio, contáctame por cualquiera de mis redes sociales y podemos agendar también desde mi página web una llamada www.educatuempresa.com, donde hay más información también sobre este servicio, y ahí ya sea por mis redes sociales o en la página web puedes agendar conmigo una llamada de 30 minutos completamente gratis para poder saber si realmente esta solución es para ti, y si es para ti, cómo podemos ayudarte de la mejor manera. Y entonces ahora, regresando aquí a la plantilla, vamos a utilizar el dato ya de precio final, incluso ya con IVA, y lo vamos a sustituir, que entonces tenemos 332.38 y todo se va a actualizar fácil, automático, todo, para entonces poder ya tener el dato correcto. 32.38, vamos a confirmar, y así es, 332.38, y entonces ahora todo volvió a actualizarse y te das cuenta que nuestro precio cambió aquí arriba, y entonces era un poco menos el precio, entonces también calculó un poco menos de comisiones y todo eso, y entonces nuestro precio ya final se redujo y está completamente actualizado. Y ahora que ya resolvimos pues este problema de tener solamente el supuesto ahí, ahora tenemos un dato mucho más preciso de realmente cuál va a ser nuestro precio con IVA, que como te digo hay que determinarlo en base al valor, no al costeo, pero esto te va a servir mucho para al menos tener un precio en lo que realizas toda esa investigación de mercado y te aseguras de realmente cuantificar ese valor, tener un precio que te cubra realmente el costeo y posteriormente el margen. Especialmente tal vez si trabajas en el ámbito un poco más industrial va a ser más difícil cuantificarlo, pero también si no quieres dejar dinero en la mesa tienes que aprender a cuantificar ese valor que entregas a tu cliente. Y pues como te digo, entonces todo este material junto con su manual paso a paso desde cero para costear justamente en 7 pasos tu producto y ponerle precio está disponible completamente gratis en la descripción de este video para que lo puedas utilizar y también costear propiamente cada uno de tus productos. Y pues la verdad es que espero entonces que este video te haya sido de mucha ayuda para saber realmente cuáles son los costos que tienes que incluir, cómo poner de alguna manera tu margen a través de los números y también establecer tu precio, que algo muy importante también el tema, por ejemplo, eso de las comisiones, todo eso, y también el tema de la comisión del POS y posteriormente el IVA, que son los asesinos del margen en muchos negocios. Y pues nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es Juan Pablo Velázquez, esto es Educa tu Empresa.